días a todos. Vamos a reflexionar sobre la vida de nuestro patrono Pier Giorgio Frassati. Nació en Turín, Italia, el 6 de abril de 1901, perteneciente a una familia adinerada. Su padre tenía ciertas tendencias anticlericales y su madre, un poco más conservadora, fue quien le transmitió la fe católica y recibió en su casa una educación correcta, pero sin la práctica de la fe. En su adolescencia, siente una fuerte necesidad de ser un cristiano al 100%. Tenía anhelo de conocer más su fe, de vivir en un sincero compromiso con Dios y con los demás, vivir según lo que creía. Cuando llega a la universidad, se da cuenta que es un ambiente hostil contra todo lo que huele a católico. Pero esto no la amedrenta y promueve actividades espirituales entre sus compañeros, y por esto tiene más de un choque violento con grupos que pertenecían a las filas del fascismo. Y le irritaba especialmente cuando veía que algunos católicos mostraban simpatía a esta nueva ideología anticatólica y antihumana. Pese a su buena posición social y económica, nunca se comportó como un hijo privilegiado. Al contrario, prefería vivir una vida austera en la que ahorraba lo que le daban sus padres para poder con ello ayudar a los pobres. Cuentan que una vez un amigo le preguntó por qué siempre elegía la tercera clase del tren, cuando claramente podía pagar un boleto mejor. Y él le responde, porque no hay cuarta clase. Pier Giorgio era un joven amiguero que destacó siempre por su simpatía. Lo encontramos escalando montañas con sus amigos o en la universidad, estudiando en grupos o invitando a sus compañeros a participar en asociaciones benéficas. No se detenía por nada ni por nadie, porque sabía que la verdad estaba de su lado. El catolicismo para él era como los lentes, a través de las cuales veía toda su vida. Según este ejemplo, nosotros también podríamos ver cada momento como una oportunidad de evangelizar sin miedo, en las conversaciones con nuestros amigos, en la parroquia, pero también cuando no estamos haciendo algo relacionado a la iglesia, como ir a la cancha a jugar un partido, ir al gimnasio o simplemente salir a correr. En una carta, Pier Giorgio le dice a su amigo: nosotros, por la gracia de Dios, somos católicos. No debemos pasar los años más hermosos de nuestra vida como desgraciadamente pasan tantos jóvenes infelices que se preocupan solamente de disfrutar los bienes terrenales. Frassati poseía una voluntad enérgica y era el resultado de una lucha interna de dominio de sí mismo. Y ser señor de uno mismo implica abnegación, sacrificio y disciplina. Esto es fruto de un combate espiritual sostenido con hombría. Pier Giorgio era un joven de carácter, especialmente en este mundo donde todo está al revés, donde solo se busca lo fácil, lo cómodo. Era un joven de principios sólidos. ¿Le suena? Si lo habremos escuchado en el colegio. Ser un joven de principios es tener espíritu de príncipe. Y así era Pier Giorgio. Y así debemos ser nosotros. Jóvenes que no tienen miedo ante las dificultades. Jóvenes con entusiasmo. Alegres con el cumplimiento del deber. Jóvenes con grandes ideales. Que no nos acobardemos. Y estar dispuesto a dar la vida por Cristo, siguiéndolo hasta la muerte, pasando por todo tipo de aventuras por su causa y venciéndonos a nosotros mismos. Frassati nos marca un camino, nos habla con su vida de la austeridad, que es lo contrario a las comodidades. Nos habla de la pobreza, que es llevar una vida sacrificada,
y nos habla del trabajo por los demás, ayudando en todo lo que podía. También es importante el deporte realizado con esfuerzo y buen espíritu, la responsabilidad en el estudio, la asiduidad en la lectura y el aprovechamiento del tiempo. Todo esto nos enseña nuestro patrono Pier Giorgio. Pero para llegar a ser como él, jóvenes de principios, debemos tener los pilares que él tuvo. Primero, una profunda devoción a la Virgen María. Realmente la amaba y diariamente rezaba el rosario. Segundo, tenía un profundo corazón eucarístico. La Santa Eucaristía era su punto de referencia principal y continuo. Fue bajo la acción potente de la Eucaristía que comenzó a formar su carácter de cristiano santo, convencido y verdaderamente fuerte. Para él, la Eucaristía y la Santa Misa no eran un paréntesis dentro de la semana, sino el centro de su existencia. Terminados sus estudios secundarios, Pier Giorgio se abocó a reflexionar sobre la elección de la carrera. Debía ser una buena elección, porque de esto depende en gran parte la felicidad o desgracia de nuestra vida. San Alberto Hurtado lo dice claramente: la elección de la carrera es el más importante problema que tiene que abordar un joven. Con razón se afirma que todo el porvenir de un hombre depende de 2 o 3 sí y 2 o 3 no, que da un joven entre los 15 y 20 años. Pier Giorgio elige la carrera de ingeniero en minería, no movido por fines económicos o de comodidad o de prosperidad material, sino él mismo lo dice en una carta: seré ingeniero en minería para poderme consagrar a Cristo entre los mineros. Como sacerdote no podría hacerlo, pero como laico verdaderamente católico, sí. Pier Giorgio, el deseo de Pier Giorgio, una vez obtenido el título, era estar en medio de los mineros, considerados por él los más necesitados entre los pobres. Sentía dentro de sí el impulso del amor al prójimo, sobre todo a los más pobres. Así fue madurando la virtud de la caridad hasta el final. De hecho, la enfermedad que contrae y lo lleva a la muerte, se lo contagió en una de esas visitas a sus pobres, una poliomielitis fulminante. Era tanto su amor por los más necesitados que cuando estaba en el lecho de muerte, en medio de las parálisis y sufrimientos terribles, llamó a su hermana y le pidió que le trajera una caja de medicamentos que tenía que enviarle a un enfermo. La muerte no lo tomó por sorpresa. Había dicho en una ocasión: yo siempre pienso en la muerte y no me da miedo. La verdadera vida es la de allá y a la que todos debemos tender. Debemos estar siempre preparados, porque Dios puede llamarnos a cada uno en cualquier momento. San Juan Pablo II compartió su propia experiencia en relación al beato Pier Giorgio Frassati diciendo: cuando fui joven, yo también sentí la beneficiosa influencia de su ejemplo, y como estudiante estaba impresionado por la fuerza de su testimonio. Ojalá a todos nosotros nos marque de igual manera la vida de nuestro patrono. Y para terminar, leeré lo que le escribía Pier Giorgio a un amigo, que bien podríamos ser cada uno de nosotros. Mi vida es monótona, mas comprendo mejor cada día que gran gracia es el ser católico. Desdichados, sí, desdichados aquellos que no tienen fe. Vivir sin la fe, sin ese patrimonio que defender, sin sostener la verdad en incesante lucha, no es vivir la vida, es malgastarla. No nos es permitido a nosotros ir viviendo. Hemos de vivir y recordar que, aún en medio de todas las desilusiones de la existencia, somos los únicos en poseer la verdad.
Tenemos una fe que defender, una esperanza, la de la patria, que nos alienta. No más melancolía, pues. Puede existir únicamente cuando se perdió la fe. Por lo tanto, arriba los corazones y siempre adelante por el triunfo de Cristo en la sociedad. Muchas gracias. Querido colegio, especialmente a mi quinto año querido. ¿Cuántas cosas hemos recibido a lo largo de esta etapa? Hemos recibido los sacramentos, una educación integral, forjamos virtudes y amistades. Y también, a lo largo de este ciclo, nuestros educadores nos han propuesto modelos a seguir, que nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Son modelos porque no solo queremos contemplar sus vidas, sino que queremos imitarlas, alcanzar la santidad siguiendo su ejemplo. Este fue el caso de nuestra patrona del colegio, Santa Edith Stein, cuya vida y virtudes revelan la de una mujer que buscó, encontró y se enamoró de la verdad. Nos inclinamos hacia ella ante el testimonio de vida. Nuestra santa patrona nos enseña, entre otras cosas, el sentido profundo del sufrimiento y el arquetipo de mujer que nosotras debemos ser. Edith Stein nació en una familia judía en el año 1891 en la actual Alemania. Desde adolescente decidió distanciarse de toda creencia religiosa, fue atea. Con una viva inteligencia, estudió filosofía. Luego de una larga maduración intelectual y espiritual, la llevó a encontrarse con la verdad. Edith Stein se convirtió al catolicismo. Uno de los puntos claves en su forma de pensar surgió a raíz del estallido de la Primera Guerra Mundial. No entendía cómo podía haber tantas personas sufriendo y ella vivir como una privilegiada, motivo por el cual decidió darse más al prójimo trabajando como enfermera. A sus 42 años de edad, siguiendo la voluntad de Dios, Edith ingresó en el convento de las Carmelitas de Colonia, cambiando su nombre secular por el de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. A pesar de ser religiosa, tenía descendencia judía, por lo que fue capturada. Llevada al campo de exterminio nazi. Allí sufrió mucho. Fue una víctima más del régimen hitleriano. Tiempo después, Edith Stein moriría en la cámara de gas en el año 1942, ofreciendo sus sufrimientos por la conversión de los judíos. Durante su padecimiento en el Holocausto, Edith Stein desarrolló una espiritualidad particular en torno a la pasión de Cristo. Ella diría: el conocimiento de la cruz solamente puede adquirirse si uno siente realmente la cruz sobre sus hombros. Para ella, la ciencia de la cruz consistió en la imitación de Cristo, varón de dolores. La ciencia de la cruz es la posibilidad de unirse a Dios. El alma solo puede unirse a ella si fue purificada previamente por un fuego de sufrimientos internos y externos y de acuerdo con los planes de la sabiduría divina. Nadie puede en esta vida entrar en este conocimiento de estos misterios sin haber sufrido mucho. Según Edith Stein, después de la noche oscura, que es la purificación del corazón, el ser humano accede a la unión con Dios. Es, para el hombre, una utopía querer quitar el dolor de la vida. Todo el mundo sufre algo, es ley de vida. Unos en una cosa y otros en otra, pero cada uno tiene su cruz. Es inútil querer rechazarla, eso lleva a la desesperación. Es mucho mejor llevarla por amor a Dios, ya que se sufre menos y se merece más. Y es consolador saber que el sufrir pasa, pero el premio de haber sufrido por amor a Dios durará eternamente. Por eso, el cristiano le encuentra sentido al sufrimiento, ya que el dolor es fundamental para la salvación. En cambio, el ateo no tiene motivación para sufrir. Es por eso que cae en la desesperación. Finalmente, si sabemos apreciar el valor del sufrimiento y sufrimos por amor a Dios, enriqueceremos nuestros méritos para la gloria eterna, y nuestro premio será muy grande, pues Dios no se deja vencer en generosidad. Premia con el 100 por 1. Mi querido quinto, recordemos que sin esfuerzo no hay recompensa.
que sin la cruz no hay vida eterna y que sin amor no hay felicidad. Muchas gracias. Terminamos este ciclo de estudio, esta etapa de nuestra vida, para enfrentarnos a la vida que se nos abre por delante, a la aventura que se nos presenta. Ya que nos hemos ido formando bajo la tutela del querido Bachi, y es hora de que sigamos creciendo y formándonos por nuestra propia cuenta, sin perder las bases que recibimos. Nos han formado, hemos recibido una excelente formación que a nuestra vez la hemos aceptado y hecho propia. No hay que olvidar el sentido de estas palabras, porque formar implica esfuerzo, implica levantarse temprano todos los días, estudiar 2 o 3 horas diarias sin contar la asistencia del colegio, ver todos los días la cara del profesor, porque así como para forjar una espada hay que meterla al fuego y martillar donde se debe, así también hay que formar a los hombres, calentando y martillando donde se debe. Ciertamente que cuesta y que unos recibirán más golpes que otros por su bien. Porque esta formación tiene un fin en concreto. Así como se forja la espada para el combate, así hemos sido forjados, o si quiere, formados para ser príncipes, para ser hombres de principios, jóvenes magnánimos capaces de enfrentar el mundo en busca de ese ideal. Hemos sido criados en nido de cóndores, hemos sido preparados para las cosas grandes, y es hora de que emprendamos el eterno Duc in altum. Pero antes de abandonar el nido, no debemos olvidarnos de algo muy importante y que es parte de nuestra formación. Es necesario agradecer, porque es de nobles agradecer, de humildes que saben reconocer que lo que son se lo debemos a otras personas. Es muy importante que cada tanto, incluso al final de cada día, nos detengamos un instante y miremos hacia atrás y reconozcamos tantas gracias recibidas. Importante para descubrir cuánto nos ama Dios y reconocer que todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios, y por justicia tenemos que agradecerle y en consecuencia amarle más. Agradecimiento que no solo debe quedar en palabras, sino también manifestarse en obras. Pero tantas gracias recibidas de Dios no serían posibles de agradecer si Cristo no hubiese instituido la Santa Misa. Es por eso que es tan importante. De ahí que el cuerpo de Cristo se llame Eucaristía, que es la acción de gracias por excelencia. En fin, sin extenderme más, quiero manifestar mi agradecimiento y el de todos mis compañeros en estas sencillas palabras. En primer lugar, queremos dar gracias a Dios, la gracia de vivir en San Rafael, de formarnos en el Bachi, de crecer juntos como compañeros de curso y tantas otras cosas más. Queremos agradecer a los miembros del Instituto de Alfredo Bufano, a los superiores, el Padre Vicky, el Padre Miguel, el Padre Martín, por su entrega ejemplar al misionar en el Bachi, tomando cargos importantes, por su gran disponibilidad para confesar y atender consultas, por sus prédicas, enseñanzas y consejos, tanto en los recreos eucarísticos como en los buenos días soñolientos, y principalmente y por sobre todo, por administrarnos diariamente la Sagrada Eucaristía, mostrándonos la importancia del encuentro cotidiano con nuestro Señor Jesucristo. Y lo consideramos como una de las gracias más grandes recibidas en el Bachi. Agradecemos al capellán, el querido Padre Gabriel Zapata, que nos celebró tantas e innumerables misas, y también la última, preocupándose de impregnarnos el amor al Sagrado Corazón de Jesús y al Rosario. Agradecemos a los profesores que supieron formarnos no solo con las palabras, sino también con sus ejemplos. Estamos admirados por las virtudes sobresalientes de cada profesor. Quedamos edificados con la increíble paciencia de todos ellos y junto con su implacable constancia y buen espíritu en el afán de enseñar la verdad. En particular, admiro la paciencia del bibliotecario, pues al tirarle sin querer toda una estantería de libros, y por toda la paciencia que tuvo todos los recreos de todos los alumnos. Y a todos ellos les deseamos mucho ánimo para que sigan realizando obra tan meritoria.
Agradecemos a los preceptores que como hermanos mayores nos estuvieron acompañando siempre con buen espíritu y aconsejando como se debe de hombre a hombre. También agradecemos a los celadores que siempre permanecieron en la humilde tarea de mantener todo en orden. Agradecemos la formación humanística que se nos brindó, con la cual podemos afirmar que formaron hombres cabales, pues fueron los frutos de la lectura de los clásicos, de la redacción de las monografías, donde sacamos lo mejor de nosotros mismos, también fruto de las jornadas tomistas, donde aprendimos la centralidad e importancia del conocimiento que se debe tener de la persona de Cristo, ya que es el único que puede comprometernos por entero. Agradecemos los viajes y campamentos que pudimos realizar y por sobre todo de la misión al norte, el cual fue de mucho provecho para la unidad del curso y crecimiento espiritual de cada uno. Y puedo afirmar con mis compañeros que la misión fue de una experiencia única, ya que allí realizamos nuestra vocación como cristianos. Agradecemos a todas nuestras familias por darnos la vida, su apoyo y el ejemplo, y haber procurado que nunca nos falte una buena educación y ninguna otra cosa. Yo en particular agradezco a mis compañeros por ser buenos amigos y por ser como son, sin dar muchos detalles. Terminaron nuestros días juntos y es hora de que nos separemos para que cada uno tome su camino, su vocación. A ellos les deseo la felicidad y les encomiendo que nunca olviden lo que hemos recibido y aprendido a lo largo de estos años. Finalmente, queremos agradecer a la bienaventurada Virgen María en el día de su Inmaculada Concepción, porque reconociéndola como mediadora y dispensadora de todas las gracias recibidas durante todos estos años, porque ella es la que Jeritomene, la llena de gracia, condición indispensable para la concepción del Verbo encarnado. Es por esto que a ella nos encomendamos, para que nos proteja, siga bendiciendo con sus gracias y nos conceda la gracia particular de ser verdaderamente hombres de principios. Nada más. La gratitud es una respuesta natural a la gracia de Dios. Querido Colegio Isabel la Católica, dar gracias no es pagar, es la deuda mostrar que nunca llegaremos a saldar. Por la infinita gracia de Dios, hace 3 años tengo la dicha de formar parte de este colegio, o mejor dicho, de esta familia. Y a lo largo de estos años, son muchas y muy grandes las gracias que he recibido por pura misericordia de Dios, y aunque quisiera, no alcanzaría a nombrarlas una por una. Como decía San Bernardo, al conocer lo que Dios nos ha dado, encontraremos muchísimas cosas por las que dar gracias continuamente. Primero y principal, quiero y debo darle gracias a Dios por haberme concedido la enorme gracia de formarme en este colegio. A Él debo, en primer lugar, mostrarme agradecida, pues fue quien nos dio todo, aún sin merecerlo. Gracias al colegio, porque aquí nos enseñaron la verdad y quisieron nuestro bien. Gracias por buscar de nosotras que seamos mujeres de principios, jóvenes que no se dejen dominar por las ideas que el mundo propone, sino que sepan cuál es la verdad y vayan en busca de ella. Gracias a todos los profesores que aquí nos formaron, pues su ejemplo fue realmente admirable. Se nota que se preocuparon porque aprendamos y asimilemos la verdad. Gracias por su entrega generosa que siempre valoraré. Gracias a las preceptoras por estar siempre atentas a nuestras necesidades, especialmente a la preceptora Caro, que la tuvimos siempre a nuestro lado, alentándonos y ayudando en todo lo que hacía falta. Gracias a todo el personal del colegio, las secretarias, celadores, los encargados de mantenimiento, por su arduo y generoso trabajo que desempeñaban cada día. Muchas gracias a todos ellos, que en un caritativo y sacrificado trabajo en equipo forman la gran familia a la cual pertenezco. Y cómo no agradecer dentro de la formación de este colegio los tan geniales campamentos en los que aprendimos a forjar virtudes, las caminatas como la que hicimos a principio de año hasta la Virgen del Valle, consagrándole nuestro último año de colegio, los juegos florales, donde aprendimos a trabajar en equipo, forjar la voluntad y aprender a vivir la sana competencia. Gracias al equipo del cual soy parte, Isidoro Bacanja,
por enseñarme a no rendirme jamás, porque por Jesucristo siempre podemos dar un poco más. Y por supuesto, quiero agradecer la actividad culmen de este colegio, como lo es el viaje de egresadas, y en él principalmente la misión, porque todas aprendimos, o al menos eso espero, a preocuparnos y estar atentas a las necesidades del prójimo y olvidarnos de nosotras mismas, de que estábamos cansadas, que teníamos hambre, que teníamos sed, que teníamos calor, porque aún así caminábamos bajo el radiante sol santiagueño para visitar casas y buscar a niños para llevarlos a jugar. Una de las principales cosas que marcaron nuestra misión fue la cercanía que tuvimos con Jesús sacramentado, porque cada mañana antes de salir a visitar las casas realizábamos la adoración eucarística, donde tomábamos fuerzas para el resto del día, porque no podíamos ir a predicar acerca de Jesucristo si nosotras mismas no lo conocíamos. Fue realmente una experiencia inolvidable, y como Dios no se deja ganar en generosidad, nos bendijo con 3 bautismos. Eso sí que fue, como dice la hermana Jóvenes, too much. Otro momento inolvidable de este viaje fue la consagración a la Santísima Virgen en su advocación de Nuestra Señora del Milagro. Aquel 22 de noviembre aprendimos a hacerlo todo, por María, en María, con María y para María. Y a partir de este día la Virgen comenzó a darnos numerosas pruebas de su cariño maternal. Esta consagración a María es prenda segura para la salvación. Es decir, que el colegio nos enseñó claramente que tenemos un alma y la tenemos que salvar, dándonos el medio más seguro, fácil y eficaz para lograrlo. Gracias a los sacerdotes por su atención espiritual, celebrando la Santa Misa, escuchando confesiones y dirección espiritual, procurando que nunca nos falte la vida de la gracia y velando por nuestra santidad. Gracias principalmente al Padre Martín por su dedicación y su tiempo preparando sermones para nosotras cada viernes, recalcándonos siempre la pregunta de ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? También quiero dar especiales gracias a un sacerdote que por haber sido fiel a la voluntad de Dios, todos nosotros hoy nos encontramos aquí y porque nuestros colegios son lo que son. Gracias, querido Padre Vuela, nuestro fundador. Por último, pero creo que es lo más importante, gracias a todas las hermanas, tanto a las que han pasado por esta misión como a las que actualmente nos están formando. Gracias, Madre Virgen, hermanas jóvenes, hermana consagrada, hermana confianza, oferente y felicidad, y todas las hermanas de la comunidad del colegio. Sin ustedes, nosotras no podríamos tener nada de todo lo que mencioné anteriormente. Gracias por gastarse y desgastarse por nuestra educación y por el bien de nuestras almas, preparándonos los buenos días y dándonos a Jesús en cada comunión. Gracias por estar atentas a darnos un consejo y una palabra de aliento siempre que lo necesitáramos. Ellas, como buenas madres, estaban ahí para nosotras. Gracias por levantarse todos los días pensando en nosotras y en nuestro bien. Gracias por su fidelidad a la vocación que Dios las llamó. Gracias, en fin, por ser fieles instrumentos de Dios para la santificación de nuestras almas. Quiero agradecerle especialmente a la hermana Jóvenes, nuestra querida directora, y decirle, hermana, que fue realmente un gusto haber compartido tiempo con usted. Gracias por sus consejos, sus correcciones, su ejemplo de alegría y por ayudarnos a tener bien claro que si no hacemos las cosas por Jesucristo, entonces de nada sirve hacerlas. No me alcanzan las palabras para expresar todo lo que tenemos que agradecer. Gracias, muchas gracias. Ahora que hemos terminado una etapa más en nuestra vida y vamos a comenzar una nueva, me parece propicio leer una de las frases de nuestra patrona Isabel la Católica. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des en tu amor la fortaleza para morir por ti. Queridas compañeras, con todo lo que sin merecer hemos recibido, Dios no hizo más que mostrarnos cuánto nos ama, porque este colegio no solo se preocupó por formarnos intelectualmente y enseñarnos a buscar la verdad,
sino que también nos formó espiritualmente, procurando que adquiramos virtudes y nos esforcemos en buscar la santidad y vivir la vida de la gracia. Y si no somos conscientes y no sabemos valorar este amor, seremos unas desagradecidas. Tengamos en cuenta que el amor con amor se paga. ¿Y cómo podemos agradecer todo lo que este colegio nos dio? Lo podemos hacer llevando a la práctica todo lo que nos enseñaron, sin importar dónde nos encontremos ni con quién estemos. Debemos ser princesas porque fuimos formadas de acuerdo a principios, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces, y solo entonces, mostraremos que somos chabelas agradecidas con Dios y con todo lo que el colegio nos dio. Quiero recordarles una frase que nos dedicó la hermana Jóvenes. Las princesas solo se arrodillan ante Dios, y cuando tienen que llorar, lo hacen como la Virgen, de pie y al pie de la cruz. Por todo esto, solo nos resta agradecer a Dios que nos dio sin merecer. Muchas gracias.
you.